3 de la madrugada en Beirut. Las luces de la ciudad brillan tranquilas sobre el Mediterráneo. Familias duermen en sus hogares. Y entonces, el cielo se abre. Hezbolá acaba de lanzar su primera salva de misiles contra Israel en 16 meses. Hola, si creías que el conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel ya era suficientemente peligroso, lo que acaba de suceder en las últimas 6 horas lo cambia absolutamente todo. Porque Hezbolá, la organización paramilitar más poderosa del mundo árabe, acaba de entrar oficialmente en esta guerra. Y su primer objetivo no fueron bases militares. Fue enviar un mensaje. Para entender por qué Hezbolá está haciendo esto, necesitas comprender una frase que sus seguidores han estado gritando en las calles de Beirut durante las últimas 48 horas. Jamenei era nuestro papa. Esa es una declaración religiosa, no solo política. Para millones de chiíes libaneses, el ayatolá Jamenei no era solo un aliado. Era su guía espiritual. Y Estados Unidos e Israel acaban de matarlo. Madrugada del domingo. Hora exacta, 3:07 am. Desde el sur del Líbano, Hezbolá lanza su primera oleada. 37 cohetes Katyusha. 12 drones suicidas. Objetivos: asentamientos del norte de Israel, incluyendo la ciudad de Haifa. La respuesta israelí fue inmediata y brutal. Entre los muertos, Mohamed Raad, diputado libanés y uno de los fundadores de Hezbolá. Un objetivo de alto valor que Israel había perseguido durante años. Pero aquí está el giro que hace esta situación aún más peligrosa. El gobierno libanés no autorizó este ataque. El primer ministro Nawaf Salam, en una declaración extraordinaria, condenó públicamente el lanzamiento de misiles desde territorio libanés, llamándolo: esta no es retórica normal. Un primer ministro criticando públicamente a Hezbolá en medio de un conflicto es sin precedentes. Y expone una fractura profunda en el Líbano. Salam fue aún más lejos. Dijo que iba a detener a los perpetradores. Detener a Hezbolá. Eso es, declarar una guerra civil interna mientras Israel está bombardeando tu país. Y los libaneses recuerdan perfectamente qué sucede cuando las facciones políticas se enfrentan militarmente. 15 años de guerra civil. 120.000 muertos. Con la entrada de Hezbolá, el eje de resistencia iraní está completamente activado. Desde Yemen en el sur hasta Líbano en el norte, pasando por Irak y Siria. Esto ya no es un conflicto. Es un frente de 2.000 kilómetros. Israel lo sabe. Por eso su respuesta ha sido tan desproporcionada. Alto precio. Esas palabras tienen un significado muy específico en el contexto israelí. Significa que están preparando algo masivo. 250.000 personas recibieron orden de abandonar sus hogares. Ahora mismo, en medio de la noche, o ser considerados objetivos militares. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿A dónde nos lleva? Significa que la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel que comenzó hace 72 horas acaba de expandirse dramáticamente. Hezbolá tiene 150.000 cohetes apuntando a Israel. Israel tiene la fuerza aérea más avanzada de la región. Y entre ellos hay millones de civiles libaneses e israelíes atrapados. En las próximas horas, posiblemente minutos, veremos si esto se convierte en una guerra total del Líbano contra Israel. O si las voces de la razón, si es que aún existen, pueden detener lo que parece inevitable. Estaré siguiendo cada desarrollo. Activa la campanita porque esta situación cambia minuto a minuto. Y déjame en los comentarios. ¿Crees que Hezbolá debería haberse quedado fuera? ¿O tenían obligación de responder por Kouhani? Dame tu opinión honesta. Mantente informado. Mantente seguro. Nos vemos en la próxima actualización.